Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF. Desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. ¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Luego de la salida del tráiler de la segunda temporada de DLC de KOF 15 que tendremos en este 2023, han salido varios temas sobre los que hablar que no pude abarcar en mi análisis inicial, así que les traigo este video para completar. Como saben, 6 nuevos personajes estarían llegando como contenido de pago este año. Sin embargo, varios usuarios notamos que en el tráiler inicial, donde SNK nos reveló el artwork de Shingo y Kim, había 5 siluetas extras más que se anunciaban. Estas 5 se unían a Kim y Shingo y daban 7 personajes nuevos, por lo que muchos rápidamente nos preguntamos ¿dónde está esta séptima silueta? ¿Se trató de un error? ¿Nos mostraron 5 siluetas como pudieron haber mostrado 4 u 8? ¿Simplemente fue eso o hay algo detrás? Pues vamos a teorizar un poco de qué es lo que puede ocurrir. Aclaro antes de comenzar que esto no está confirmado y son meras especulaciones mías para generar debate con ustedes en los comentarios. Como saben, la temporada 1 trajo 4 equipos y un personaje extra, Omega Rugal, el cual fue gratuito. Se me hace muy extraño hasta el día de hoy que crearan todo un nuevo modo conocido como Boss Challenge solamente para un personaje, para un solo enfrentamiento de jefe. Para mí debe haber mínimo un Boss Challenge más, y es ahí donde entra esta séptima silueta. Especulo que esta séptima silueta será un personaje jefe que será gratuito al igual que Omega Rugal, y es por eso que esta no se encuentra en el Fighters Pass de pago, pues no deberías pagar por esta, que por cierto ya se han revelado los precios de los DLC. Individualmente cada uno costará $6, mientras que el pack de los 6 quedará en $30, ahorrándote $6 y básicamente pagando 5 y llevándote 6. Se me hace un precio razonable, la verdad, eso contando el hecho de que encima traen trajes alternativos, así que muy bien por SNK en ese sentido. Volviendo al tema, la séptima silueta podría llegar en mi opinión entre Kim y Sylvie o entre Nag y la primera silueta secreta. ¿Esto por qué? Pues si miran bien, notarán que hay 2 personajes por estación. Shingo y la última silueta en invierno, Sylvie y Nag en verano, y eso nos deja solamente a Kim en primavera y la primera silueta en otoño, por lo que lo lógico sería incluir al séptimo personaje en otoño o en primavera, sobre todo para no sobrecargar el verano y el invierno, aunque este último está separado por todo un año. Ahora, ¿quiénes son los candidatos a jefe para el Boss Challenge? Pues antes de contestar esta pregunta, me gustaría relacionarla con el otro tema del video. ¿SNK está reciclando demasiado de KOF 14? He visto varias quejas en la comunidad de que llaman a KOF 15 KOF 14 2, pues mirando ambos Fighters Pass tenemos el Garou Team, donde V-Janet y Gato son enteramente nuevos, y Rock repite de KOF 14, todo el Southtown Team repite de KOF 14, el Awakening Orochi Team literalmente son los mismos personajes ya existentes en el roster inicial, solamente con cambios en el gameplay, pero técnicamente son el mismo personaje, por lo que el modelo 3D es el mismo. Y por último el Samurai Shodown Team, donde trae a Nakoruru, que ya estuvo presente en KOF 14, y mientras que Haomaru y Darlie debutan. Sin embargo, la gente se queja de que son personajes que tienen los mismos movimientos del Samurai Shodown, por lo que también lo acusan de la ley del mínimo esfuerzo. Pasando a la temporada 2, Shingo es nuevo, mientras que Kim, Sylvie y Nag son reciclados de KOF 14. Ahora con el panorama ya en la mesa, volvemos a preguntar, ¿SNK está reciclando demasiado de KOF 14? Y la respuesta es sí. V-Janet, Gato y Shingo son los únicos personajes enteramente nuevos en esta entrega, con movimientos hechos desde cero y modelos totalmente nuevos. Si somos buenos, agregamos a Haomaru y Darlie también, pero la verdad es que el panorama sigue siendo desfavorable. Entiendo que traer personajes del 14 es mucho más sencillo que crear uno completamente nuevo, pero lo que molesta en ese sentido es que traigan personajes DLC que ya fueron DLC en la entrega anterior. Estamos pagando 2 veces por lo mismo básicamente, con Rock, Nag y Yamazaki. Ya si luego las siluetas son Oswald,
Hein o Sarina, por ejemplo, terminaríamos de confirmar esta teoría del menor esfuerzo. Ojalá que no sea el caso y tengamos newcomers con todas las letras. Ahora, aclaro que estoy feliz con el regreso de personajes de KOF 14. Muchos merecían regresar, no todo es 2002 y anterior a estos, pero sí es verdad que estos personajes deberían haber estado en el roster inicial. Al ver el aspecto de Sylvie, he pensado que ella iba a estar en el roster inicial junto a Ángel y Kula en el escenario del parque de diversiones, coincidiendo totalmente con el atuendo gótico de Sylvie. Pero SNK decidió meter a Kronen ahí, descartando esta idea, porque seamos sinceros, Kronen hubiera vendido muchísimo como DLC, pero KOF 15 ¿hubiera vendido igual sin Kronen en el roster base? Fue por lejos la mejor incorporación al plantel, por lo imposible que era su regreso y lo popular que es. Ahora ya aclarado este panorama y habiéndolo debatido con todos ustedes, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quiénes son los candidatos a jefes para el Boss Challenge, si es que hay uno? Si la séptima silueta es una realidad y tendremos otro Boss Challenge, que todo parecería indicar que sí, si nos vamos por la ley del mínimo esfuerzo que nos está mostrando SNK, Nightmare Geese y Dark Ash son los candidatos, e inclusive Psyche también, ya que solo es retocar los modelos de Geese y Ash, sobre todo con el primero ya tiene la apariencia hecha de Nightmare Geese en KOF 14. Pero luego, si soñamos un poco más, podemos tener a Goenitz, que es uno de los más pedidos, Chrysalid, Ignis y el mismísimo Orochi. Luego en menor medida, Mukai y Magaki, que son jefes olvidados. De hecho, es una saga olvidada la saga de Ash, así que lo dudo. Hice un video totalmente dedicado hablando más en profundidad acerca de los jefes que podrían arribar a KOF 15. Si no lo has visto, te invito a hacerlo, por favor. Y bien, este es el panorama actual de KOF 15 en este 2023. ¿Llegará un séptimo personaje como jefe en el Boss Challenge y enteramente gratuito? ¿Ustedes qué opinan? También me gustaría saber su opinión acerca de si SNK está reciclando demasiado de KOF 14 para la venta de DLC. Los estaré leyendo atentamente, Warriors. Y bien, ahora sí, agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.